contextualización general de un tema que a mí me apasiona, que es la biotecnología, y al final ponemos algunos ejemplos prácticos de cómo esa biotecnología se usa en el mundo y cómo hemos tratado de implementar esos aprovechamientos de biotecnología acá en la universidad de alguna forma, más como contados. Entonces, lo primero es mostrarles esta imagen, estas dos imágenes. Entonces, para entrar en la moda que tenemos ahorita, lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, hazme un favor, genérame una imagen que me muestre la relación entre biotecnología y sociedad. Entonces me generó esta primera. Y luego le dije, hazme un favor, muéstrame los autores más representativos históricos en la biotecnología que han tenido descubrimientos relevantes que han marcado la historia en ciencia. Y me mostró esta segunda. Entonces mi aspiración con esta charla para ustedes es que a lo largo de esto puedan entender el contexto de esas dos imágenes en la charla. Entonces lo primero es mencionar qué es la biotecnología. Entonces cuando hablamos de biotecnología hablamos de una disciplina que usa organismos vivos o parte de ellos o biomoléculas para distintas aplicaciones. Entonces todos recordamos por esa biología básica, la biología de Coquito, Nacho lee, Nacho escribe, que tenemos una célula. En la célula básicamente tenemos una estructura que termodinámicamente es estable, por eso sobrevive, pero que en su interior tiene un montón de cosas. Entonces la biotecnología lo que hace es o utilizar toda la célula para fabricar algo o utilizar biomoléculas que producen con algún beneficio en particular. ¿Qué se ha hecho con biotecnología? Se han hecho aplicaciones en medicina, se han desarrollado nuevos fármacos, nuevas terapias. También se ha usado en agricultura, entonces se han logrado adaptar especies a condiciones muy particulares de cultivo, incrementando resistencia o tolerancia a algunas condiciones o incrementando la productividad. También se han hecho organismos que sean resistentes a plagas muy particulares y también, como les dije ahorita, se puede incrementar la producción. En la industria, un factor que está mandando muy fuerte el mercado a nivel mundial es la producción de enzimas. Ahora van a ver unos gráficos que son muy interesantes. Y también la producción de compuestos químicos, apuntando mucho a lo que llama la química verde. Hoy en día está la gente muy metida en ese cuento. Y en la parte ambiental se ha venido trabajando mucho en bioremediación y en una cosa que es un factor que es supremamente relevante en este momento en el contexto colombiano, y es en la conservación de especies. Hace un par de semanas, una semana, terminó una cumbre mundial donde muchos o todos los países del planeta estuvieron en Cali dialogando de forma constructiva en cómo vamos a conservar el planeta. Y parte de ese diálogo era cómo conservamos las especies. No fue gratis que estuvieran en Cali o en el Valle del Cauca, que es uno de los sitios más biodiversos que hay en el planeta por su cercanía con el Chocó. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a contemplar y empezar a medir. Ahora, ¿qué es una sociedad? La sociedad es un grupo de personas que comparten una cultura, instituciones, tradiciones, intereses y actividades y que se relacionan entre sí a través de patrones organizados. En función de esto, la mejor forma de relacionar biotecnología y sociedad es describir una colaboración dinámica y transformadora. Y es aquí donde nuestro quehacer como docentes, como investigadores, como académicos, cobra importancia. Porque si nosotros desde las investigaciones que estamos haciendo no empezamos a establecer una relación de nuestra área de trabajo con la sociedad, nuestro conocimiento y nuestros resultados posiblemente no vayan a ser muy efectivos y no vayan a tener mucha trascendencia. Entonces lo que voy a hacer es describirles una serie de acontecimientos históricos que han hecho eso. Han logrado establecer esa relación dinámica y transformadora entre ciencia y biotecnología. Entonces, lo primero es que la biotecnología hoy en día se puede definir por colores, dependiendo del tipo de aplicación. Entonces tenemos biotecnología negra. Esta es muy importante. De hecho, los países desarrollados tienen líneas de trabajo en sus organismos de seguridad relacionados con amenazas bioterroristas. Estados Unidos, Israel, Francia, Alemania, tienen unos grupos científicos muy grandes que trabajan en esto. Podemos tener bioenergía gris, que es la ambiental, blanca, procesos industriales, morada, aspectos legales. Yo no había leído mucho de esto, pero los abogados que se especializan en esta rama de biotecnología cuestan un montón de dinero, porque son casos que tienen que llevar en los cuales una compañía farmacéutica demanda a otra por un medicamento en particular, por ejemplo. Entonces se mueve un montón de recursos.
Tenemos la azul que tiene que ver con la parte marina y agrícola, la verde que es la marina y de acuicultura, la verde que es la agrícola vegetal, la amarilla que tiene que ver con procesamiento de alimentos, esta dorada en los últimos 20 años ha sido muy importante, que es la parte de bioinformática, es decir, cómo procesamos los datos. Contextualizándolo con lo que ocurrió en la COP16, hubo un acuerdo entre los países desarrollados y se creó un fondo que se llama el Fondo Cali, en el cual se va a reconocer un dinero a las comunidades en distintas partes del mundo de donde se hayan sacado recursos genéticos que se simbolizan o que se representan, perdón, en secuencias de esas biomoléculas, ácidos nucleicos, y que están en bases de datos. En este momento están en la discusión de cuánto va a ser el fondo común para repartirle a esas comunidades de donde se ha sacado esa información biológica. Tenemos la biotecnología roja que tiene que ver con la medicina y la marrón que tiene que ver con la veterinaria. Siéntase en libertad de alzar la mano y hacer una pregunta en cualquier momento. Desde el contexto histórico, ¿qué ha transformado esa relación entre biotecnología y sociedad? Pues tenemos que partir de algo muy sencillo: bebidas alcohólicas. ¿A través de qué? De fermentos. Los primeros reportes de bebidas alcohólicas se reportan en la China a partir de fermentos de arroz con miel. ¿Listo? Después de eso se pasa a la producción de vinos en el Cáucaso, Irán, Irak. Luego se pasa a Sumeria en la producción de cerveza. Y si uno empieza a hacer la revisión histórica de cómo se han desarrollado las comunidades, siempre vamos a tener una bebida fermentada que se utiliza en algún momento de alguna celebración. Luego, después de esto, empezamos a tener biotecnología aplicada a comida, producción de pan, pero también la producción de quesos, que en algunos lados o en algunos sitios se fermentaban o sufren un proceso de maduración, que es el término técnico, que hace que cambien las propiedades y que generen un sabor muy particular o un olor muy particular. Luego tenemos en la agronomía selección de semillas, porque tenemos que seleccionar unas semillas adecuadas para hacer los cultivos, si no, pues no vamos a tener producción, por ende vamos a tener hambre. Y también la gente empezó a darse cuenta por ensayo y error que si cruzaba ciertos tipos de plantas podía obtener progenis que tenían mejores características que los padres. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos pasar de esto. Esta es la primer zanahoria. Un tubérculo blanco, pequeño, de mal sabor. De hecho, algunos eran de color violeta. El origen está reportado en estas zonas, Afganistán, Irán y Uzbekistán. Pero pasó algo muy particular, y es que en Holanda, en una época muy particular, siglo XVI, siglo XVII, los agricultores empezaron a hacer selección de zanahorias y empezaron a hacer mejoramiento entre distintas variedades de zanahoria y lograron obtener la zanahoria que nosotros conocemos hoy en día, que es esa zanahoria grande, de color naranja, que tiene un alto valor nutricional. Pero también luego empiezan otros procesos de selecciones donde tenemos zanahorias de distinto tamaño y distinto color. Por eso en el mercado hoy, por ejemplo, podemos conseguir las baby carrots, que son esta zanahoria tipo cóctel, y en algunos otros sitios podemos conseguir zanahorias de varios colores. Pero la zanahoria no era antes lo que conocemos ahora. Esto fue el uso de la biotecnología. Pero más importante o más dramático es este caso, el del maíz. Este es el teosinte, que es el ancestro del maíz. Es decir, este fue el primer maíz, que de hecho no era ni comestible. Pero algunos grupos indígenas muy grandes en Mesoamérica empezaron a hacer ensayos y empezaron a transformar la morfología del maíz, y al final terminamos con este tipo de mazorcas, que son mazorcas que son bastante importantes en distintas partes del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, productor de grano, Ucrania, Polonia también productor de grano. Entonces tenemos el maíz como un producto muy importante dentro de la gastronomía mundial, y no solamente mundial, también para los animales, porque también se le da a comer a los animales maíz. Ahora, les dije que les iba a hablar de hechos históricos. Este es supremamente importante, señor Louis Pasteur. Louis Pasteur fue la primera persona que empieza a hablar del término vacunación. ¿Qué tan importantes han sido las vacunas para la humanidad? Un montón. Pero además de eso, también empieza a hablar de la fermentación y se acuña un término después, debido al trabajo que la hace, que es la pasteurización.
El trabajo de él es muy bonito porque él lo que hace es demostrar que no existía la generación espontánea, sino que a través de un trabajo sistemático logra demostrar que realmente lo que había era que si se ponía un medio enriquecido con algún tipo de carbohidratos y entraba en contacto con aire, ahí iban a crecer microorganismos que luego iban a ocasionar la fermentación, pero que si se lograba bloquear de alguna forma la entrada de esos microorganismos externos al interior de ese medio, no iba a haber fermentación. Entonces, Pasteur sienta unas bases muy importantes dentro del desarrollo de la biotecnología. Después de Pasteur, otro hecho que es muy importante es el de Alexander Fleming, un escocés que descubrió algo que es fantástico, que es la penicilina. Lo más interesante fue la forma en que lo descubrió. Fleming, en su laboratorio, estaba trabajando con un microorganismo, que era un microorganismo patogénico, que es el Staphylococcus, y él por error dejó una caja de cultivo aislada en el laboratorio y se fue. Cuando volvió, notó que en esa caja de cultivo había crecido un hongo de color verde. Ese hongo de color verde había matado los microorganismos que estaban ahí. Al hacer ese proceso, él deduce que el hongo produce una sustancia que mata a los microorganismos. Y de hecho esto es tan importante que fue el primer arma real que tuvo la humanidad para pelear contra los microorganismos. Esa sustancia es lo que conocemos como penicilina. Y la penicilina lo que hace básicamente es romper la pared celular del microorganismo y de esa forma es que logra matarlo. Sin embargo, como esto es una carrera evolutiva, los microorganismos ya han desarrollado resistencia o tolerancia a penicilina. Pero este descubrimiento es supremamente importante. El siguiente es este. Yo a mis estudiantes del curso de biología molecular, Alison, que ya tuvo la experiencia de pasar por el curso, les digo que esta fotografía es genial, porque esta fotografía es juntar un bioquímico, un físico, y juntar una persona que era experta en difracción de rayos X y en cristalografía, para poder establecer la estructura de algo que se conocen como los ácidos nucleicos. ¿Listo? Esta fotografía y este artículo, que son 975 palabras, escrito en 1953, le valen el premio Nobel a James Watson y a Francis Crick y a un tercero que aparece en la historia que se llama Maurice Wilkins. Sin embargo, dejan por fuera a la señora que hizo todo el trabajo, que fue la señora Rosalind Franklin, que la terminan echando del instituto donde estaba trabajando con ellos, o donde ellos tomaron la foto, y termina muriendo muy joven de cáncer porque hacía difracción de rayos X y no tenía protección. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto que ustedes ven acá es la representación de la única molécula en la naturaleza que tiene la capacidad de almacenar información que es heredable. Ninguna otra tiene esa capacidad. Y tiene esa capacidad porque tiene 4 bases nitrogenadas que se entrecruzan y y la naturaleza ha entendido cómo leer eso. Si ustedes se miran entre ustedes, se van a dar cuenta que todos somos 99.9% similares. Ese 0.1 distinto es la forma en que nuestro ADN se organiza en ciertos bloques de información. Entonces eso hace que la diversidad sea muy grande. Y de hecho, si nos comparamos con los chimpancés, somos diferentes 3%, con una cucaracha entre el 15 y el 14%. Solamente dependiendo del tipo de información que tengamos acá. Y luego aparece este que ha sido un problema grande en ciencia. Las personas que hacemos ciencia tenemos un defecto grandísimo, y es que somos extremadamente tercos en los que hacemos, somos muy persistentes, pero tenemos una habilidad casi de cero para comunicar cosas. Somos malísimos comunicando, y ya se van a dar cuenta por qué. Aparece el ADN recombinante. El ADN recombinante es propuesto por ese par de personas, el Dr. Cohen y el Dr. Herbert, que demostraron que podían coger un gen de un microorganismo o de un organismo y ponérselo a otro y expresarlo. Entonces eso hace que yo pueda mover ADN de un organismo a otro. Y eso lo hicieron utilizando un mecanismo muy sencillo. El sistema fueron las bacterias. ¿Por qué las bacterias? Porque yo las puedo controlar en el laboratorio, crecen muy rápido y de ahí puedo sacar lo que yo necesite en cierto momento en particular. Esto, ¿por qué es importante? Porque a partir de acá se empieza a acuñar el término transgénicos.
Y el término transgénico tiene una resistencia muy grande en la comunidad en general. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las herramientas adecuadas para poder difundir de forma adecuada este conocimiento y los beneficios de esta tecnología. Entonces, como yo creo que de pronto algunos de ustedes no me entienden a profundidad todo lo que estamos diciendo, entonces yo les he preparado esta diapositiva. ¿Listo? Cuando yo voy a mover un bloque de información, como mover un archivo en un pendrive y ponerlo de un computador a otro y que funcione, la naturaleza hace eso mismo, pero tiene unos elementos en particular. Entonces, esos elementos van a ser un promotor, que es el que activa la información, es un bloque de ADN. Luego está el gen, que es la información que yo quiero expresar, y luego está el terminador. ¿Listo? Esto es lo que técnicamente nosotros en un laboratorio llamamos un cassette o un bloque de expresión. Entonces, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, lo que hacemos es usar estos tres elementos para construir lo que nosotros necesitemos expresar. ¿Listo? Ahora, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Mi promotor, ¿cuándo? El gen. Estás feliz, besas a tú, y el terminador, novio o novia. Ahí tenemos un cassette de expresión. Tenemos lo que quiero hacer, quién activa la acción y hasta dónde va la acción. Entonces, en el laboratorio, lo que nosotros hacemos o lo que podemos hacer es jugar con esto, conociendo un promotor en específico, un gen en específico y un terminador. Y podemos hacer esto. Este soy yo en el laboratorio, Dexter, y podemos cambiar los promotores. Entonces, fíjense cómo cambia el contexto de la acción. ¿Listo? Entonces tenemos, en la noche sí, estás feliz, besas a tu novio o a tu novia. O cuando lo encuentras y estás feliz, besas a tu novio o tu novia. Fíjense que el contexto de la acción cambia. El promotor cambió. Pero ahora yo también puedo cambiar el terminador. Entonces fíjense la cantidad de combinaciones que puedo hacer. Entonces imagínense esta combinación. Cuando lo encuentras y estás feliz, besas a tu portero o a tu profesor. Entonces imagínense ustedes saliendo de clase y todos los estudiantes besándolos, dándoles picos. Pero también puedo cambiar el gen. Entonces fíjense en la combinación. En la noche sí, estás triste, besas a tu amigo o amiga. Realmente esto lo hacemos en el laboratorio cuando hacemos un organismo genéticamente modificado. Tenemos una base de datos de promotores, tenemos un gen en particular y tenemos unos terminadores. Yo necesito que tal gen se exprese en tal condición, busco el promotor adecuado, busco el terminador, lo uno y se lo pongo al microorganismo. En teoría suena muy sencillo, toma un poco de tiempo, pero se hace. Ahora miren esto, yo puedo hacer esto entre organismos distintos. Entonces yo aquí he representado esa diferencia con distintos idiomas. Sea durante note, you are happy, profesor. Hagan de cuenta que sigue, besa al profesor. Si durante la noche estás feliz, besas al profesor. Entonces yo puedo movilizar genes entre ranas, bacterias, humanos, plantas, perros, gatos. Cualquier organismo que contenga ADN es susceptible de hacer esto. ¿Listo? Ahora, otro evento histórico. La primera vez que logramos clonar una célula. ¿Listo? Esta es la única oveja que yo conozco que tiene portada en la revista Time, que es la oveja Dolly. ¿Listo? Eso se hizo en 1996 por el doctor Ian Whitwood en la Universidad de Edimburgo en Escocia. El artículo es muy bonito porque hacen un montón de descripciones desde el campo físico y la electrofisiología de cómo se puede sacar un núcleo de una célula y ponérselo a otra célula y hacer que esta otra célula funcione. Y esto abrió un debate ético impresionante. ¿Cuál es el debate ético? ¿Podemos clonar cualquier individuo? De hecho, hoy en día, si ustedes entran a internet y buscan clonación de mascotas, hay varios sitios en el mundo que le clonan su mascota. Usted tiene un perro que ha querido toda la vida, un gato que ha querido toda la vida, usted simplemente necesita sacar un grupo de células, enviárselos a ellos y ellos le generan un clon. ¿Listo? Ese clon tiene un costo. ¿Quiénes están trabajando mucho con eso? Los árabes, para los caballos de carrera y los caballos pura sangre. Están trabajando un montón con eso y hay mucho, pero mucho dinero invertido ahí. Luego tenemos esto, que es el genoma humano. ¿Qué es el punto clave acá? El punto es que por primera vez en la historia, la humanidad intentó leer su propia información genética.
y después de intentar leer la información, trató de entender qué quería decir esa información. Se invirtieron un montón de dinero, hubo dos consorcios trabajando, un consorcio público y un consorcio privado. El consorcio privado arrancó después del público y acabó primero. Iba a entregar sus resultados. Ahí aparece un señor muy importante que se llama Jay Craig Venter, que tiene dos institutos de biotecnología en Estados Unidos, uno en La Joya, California, que es un sitio divino si uno quiere trabajar allá. Está el instituto y acá abajo está la playa en el Pacífico. Es muy, muy bonito. Y hay otro que tiene, creo que es en Wisconsin, no estoy seguro. Pero lo que ocurrió fue que el proyecto privado acabó primero. Y al acabar primero, el proyecto público llevaba un montón de tiempo trabajando, ellos iban a entregar sus resultados. Y aquí entra otro factor que nosotros desde la ciencia y nuestros quehaceres no contemplamos en algunas veces, y es el factor político. ¿Quién entró a mediar para que el privado no sacara los resultados primero y hiciera quedar mal al público? Un señor muy popular en Estados Unidos, que fue el señor Bill Clinton, que por esos días estaba pasando por un escándalo de faltas muy importante en la Casa Blanca. Entonces le sirvió para atenuar un poquitico el escándalo. Y hubo una negociación muy fuerte, y el acuerdo en que se llegaron es que los dos proyectos se publicaban en dos revistas de alto impacto distintas con la diferencia de un día. Por eso uno aparece el 15 de febrero y otro aparece el 16 de febrero. Esto fue en el año 2001. A hoy en día todavía no conocemos toda la información que tenemos en nuestro ADN. Y hay volúmenes de información muy, muy grandes y todavía no logramos entender todo esto. Luego aparece este señor Venter, que dijo, bueno, si ya conozco cuál es el ADN, ya conozco los genes, ya sé que es el promotor, ¿por qué no intentamos hacer una célula por primera vez con material genético sintetizado de forma artificial en el laboratorio? Y lo logró. Y esta es la evidencia de la primer célula artificial fabricada en laboratorio. Eso es un hito impresionante, el hombre jugando a ser Dios prácticamente. De hecho, él saca una siguiente versión en el año 2012. Y él es muy inteligente y lo que hizo fue primero hacer la célula o sintetizar la célula de un organismo muy chiquitico que se llama Mycobacterium. Y luego ya se atrevió, como ya fue capaz de hacerlo con lo pequeño, ya se atrevió a hacerlo con un microorganismo más grande. Algunas personas dicen que a él no le han otorgado el premio Nobel por el ego tan grande que tiene, pero se lo merece desde hace rato. Pero es una persona supremamente prepotente. Tiene trabajando en su instituto 3 premios Nobel para él. Entonces el músculo financiero que tiene es un músculo muy, muy grande y está metido en unos campos que nosotros en Colombia nunca hemos tocado, pero él sí ha venido a Colombia a tocar nuestras cosas. Sí ha pasado por acá, él y su gente. Luego aparece este otro descubrimiento, 2020, la primera vez desde que se tienen los premios Nobel que se le otorga el Nobel a 2 mujeres. Generalmente los Nobel se otorgan a 3 personas, de esas 3 personas generalmente pueden ser 2 hombres y una mujer. Esta es la única vez en que se le ha otorgado a 2 mujeres, que fue la doctora Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, que a través de unos estudios lograron hacer algo que ha sido muy nombrado en los últimos años y se llama edición del genoma. Yo ya no necesito mover los genes completos de un individuo a otro. Yo ya puedo cambiar su propia información genética. Ya puedo cambiar el daño. Y esto es tan dramático que si yo tengo un gen que tiene 5000 letricas, bases nitrogenadas, y solamente una no funciona, la proteína producto de eso es mala. Hay un ejemplo muy bonito, la anemia falciforme. Nosotros tenemos unos glóbulos rojos que son redonditos, maduros, parecen donas. Ahí llevamos los glóbulos, el oxígeno, a través de una proteína que se llama hemoglobina. En la anemia falciforme, lo único que ocurre es que cambia una adenina por una timina. Y eso hace que haya un cambio de aminoácido. Y el glóbulo deja de ser así y se vuelve una medialuna. Y esa medialuna hace que no sea eficiente en el transporte de oxígeno. Y puede tener un montón de problemas de salud la persona que tiene esta enfermedad muy, muy graves. Y es una enfermedad genética. Ellas, con la herramienta que desarrollaron, pueden reparar esa enfermedad. Entonces, nos abre un mundo terapéutico totalmente distinto. Interesantemente, apareció este 9 de octubre. Premio Nobel en química. En química. 3 científicos, 2 que trabajaban juntos, uno que trabajaba aparte, que era el doctor
El doctor Baker. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué se les otorga el premio Nobel? Porque fueron los científicos que lograron modelar in silico proteínas y luego sintetizarlas en el laboratorio. El doctor Husband y el doctor Jumper lo hicieron utilizando la herramienta DeepMind de Google y crearon un programa que se llama AlphaFold. Y de hecho ya está el AlphaFold 2. Por eso se les otorga el premio Nobel. ¿Por qué? Porque hoy en día usted del computador puede modelar y sintetizar la proteína in silico y luego la puede hacer in vivo. En Colombia, ¿quién hace algo así? De pronto Héctor Jai lo recuerda, en el laboratorio del profesor Manuel Elkin Patarroyo. Ellos hacen eso, hacen la síntesis de péptidos pequeños, generalmente son 20 aminoácidos unidos, los modelan en el computador, luego los sintetizan químicamente, ensayan biológicamente cómo funciona y luego empiezan a hacer la retroalimentación todo el tiempo de si sirve o no sirve ese péptido. Aplicaciones de la biotecnología, pero aplicaciones modernas, reales, que tengamos hoy en día. Primera, CIAT tiene un edificio que se llama Semillas para el Futuro. No sé si ustedes sabían, el CIAT queda en Palmira, Valle del Cauca. Ahí se encuentra la base genética de todos los tipos de frijol que hay en el planeta, de todos los tipos de yuca y de todos los tipos de forraje. Y esto es tan importante que fíjense en la cantidad de muestras que tienen de cada uno. Y está aquí nada más, está en Palmira, en Valle del Cauca. Con los estudiantes del curso de molecular generalmente tratamos de ir a hacer la visita allá y que conozcan el edificio. Es muy, muy impactante saber que en un solo sitio ellos tienen una pared así de grande, donde tienen todos los tipos de frijol distintos que hay en el planeta. Aquí tenemos algo muy dramático en algunos momentos de la vida, y es que uno empieza a medirse el azúcar cuando pasa cierta edad para saber si está alta o está baja. Y este nivel de azúcar determina que padezcamos una enfermedad que se llama diabetes. Este mapita es muy interesante porque este mapita muestra el pronóstico que está haciendo la Asociación de Diabetes Mundial relacionado con la cantidad de casos que van a aparecer por continente. Entonces, en el caso de acá de Sudamérica, esperamos tener a 2045 49 millones de personas enfermas de diabetes. En el caso de Norteamérica, a un aumento del 24% con la relación que hay ahorita, 63 millones de personas. En el caso de África sube el 134%, pero ellos aclaran en el mapa, es porque no tienen información suficiente de base para hacer la proyección. Entonces, como no tienen suficiente información, el número que les da es un número muy alto, pero ese es el cálculo que hace, porque no están trabajando sobre supuestos que son del todo ciertos. Entonces, esto es una enfermedad que afecta a todo el planeta y a cualquier grupo étnico. Ahora, cuando hablamos de diabetes, tenemos diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Cuando hablamos de tipo 1, es que nuestro cuerpo, en nuestro páncreas, no es capaz de producir insulina, entonces hay que suplirla de forma artificial. Entonces, esa insulina artificial, pues hay que comprarla. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, es que por nuestra edad empezamos a tener resistencia a la insulina, entonces el sistema no funciona bien. Y cuando hablamos de diabetes gestacional, es una patología que se desarrolla en algunas mujeres durante el embarazo, donde hay cambios en los niveles de azúcar que pueden afectar al bebé. Ahora la pregunta es, ¿cómo solucionamos todo esto en gran parte? Usando insulina. Pero interesantemente, la insulina solo se logra aislar en 1921. Este es el artículo original. Y miren este dato. Se aislaba de páncreas de cerdos o de ganado. Se necesitaban entre 50 y 100 páncreas de cerdo para sacar entre 5 y 10 gramos, que era la dosis de una persona como por un mes. Entonces, esto era un problema grande, muy, muy grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que en 1980 alguien dijo, venga, pero si ya hicieron el ADN recombinante donde yo puedo poner genes de un lado y ponerlo en el otro y que hagan esa proteína, ¿por qué no lo intentamos con la insulina? En este trabajo, que es el primero que reporta eso, lo hicieron. ¿Qué construyeron? Modificaron dos bacterias que son E. coli, le pusieron una cadena de insulina, otra cadena de insulina, se producían las insulinas. La insulina es un péptido que tiene dos cadenas,
y luego sacaban de una bacteria de una bacteria a la otra y luego la unían. Y a partir de ahí es que tenemos la insulina que hoy en día los diabéticos aplican. Y eso es un organismo genéticamente modificado. Esa es una aplicación real de biotecnología. Tenemos otra, que son los famosos cultivos BT, que son cultivos resistentes a algunos insectos. Entonces, básicamente lo que se hizo es que a la planta, a través de ADN recombinante, se le pone un gen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. El gen produce una proteína que se llama CRI. Y ese CRI, el promotor, es un promotor que se expresa en las hojas. Entonces, las hojas siempre van a tener esa proteína. ¿Qué ocurre? Cuando el gusanito llega y se come la hoja que tiene esa proteína, la proteína le rompe el tracto digestivo y el gusanito se muere. Entonces, de esa forma hay un control sobre la plaga. Obviamente han habido mecanismos de resistencia y tolerancia asociados a esto. Tenemos otro muy interesante, que es el arroz dorado, el golden rice. El arroz dorado fue un arroz que se modificó genéticamente para que produjera beta-carotenos, que son esos compuestos que dan ese color amarillito, y esos beta-carotenos son precursores de vitamina A. La vitamina A es una vitamina muy importante en la maduración del sistema inmune, el sistema visual y el sistema óseo. La idea con esto era suplementar, utilizando este arroz, la carencia de vitamina A en comunidades en África que estaban padeciendo hambrunas o que estaban padeciendo guerras, porque no tenían cómo cultivar. Vacunas, esta es más interesante. ¿Conocen este bichito? Ese es un filovirus, el ébola, ¿correcto? Yo le llamo el dedo de Dios sobre la tierra, porque es extremadamente letal. El ébola ha sido reportado en África, ha estado confinado en África, han habido brotes de ébola, pero no se ha vuelto epidemia ni pandemia. Es un virus que puede ocasionar la muerte de la persona en 12 días. Prácticamente lo que hay es un fenómeno en el cual mucha del tejido interno de la persona se disgrega y la persona empieza a exudar sangre por todos los orificios del cuerpo. Esa sangre lleva partículas virales y puede infectar a otras personas. Hubo un brote de ébola hace un tiempo en África muy grande, pero los únicos medicamentos que estaban disponibles para eso lo tenían las casas comerciales grandes en etapa de experimentación. Entonces, un grupo de científicos en Canadá y en Estados Unidos lo que hicieron fue generar una vacuna contra el ébola o un tratamiento contra ébola. Ese tratamiento se llama CIMAP. ¿Y en dónde lo hicieron? Esto es muy bonito, en plantas de tabaco. Ahí pusieron a la planta a producir la proteína que se necesitaba para poder combatir el ébola. ¿Por qué en tabaco? Porque puedo tener muchas plantas de tabaco en un espacio relativamente pequeño y puedo obtener mucha proteína de ahí. Es decir, la planta me sirve como una biofábrica. Pero si eso no les parece interesante, esta es más interesante. Aquí tenemos un grupo de personas que producen este tomatico chiquitico. Este tomatico chiquitico se llama Nanotom. Este era el laboratorio donde yo trabajaba en Estados Unidos. E interesantemente, la persona que ustedes ven acá se llama Marta Lucía Orozco, egresada de la Universidad Nacional de Palmira y la directora del Centro de Investigación en Estados Unidos. Se llama PTRC, Plant Transformation Resource Center. Y es tan interesante que este tomatico, las semillas de este tomatico, que fueron modificadas genéticamente a través de edición, entonces se les cambiaron los genes de la altura y la floración, se va para la Estación Espacial de la NASA. Recientemente se van. ¿Por qué? Porque van a ser evaluados en el espacio por los astronautas. El tomate es comestible, no tiene ningún problema, y hay otro efecto benéfico, y es que hay un efecto psicológico positivo en los astronautas cuando cultivan plantas en el espacio, porque por alguna razón tienen con quién desahogarse, dicen en las publicaciones. NASA lo reporta así. Tenemos esta otra, que es que en los animales también se puede producir proteínas de interés. Ya está aprobada por la FDA de Estados Unidos. En este caso es una proteína que se llama antitrombina, ¿correcto? Que se produce en la leche de cabra. Es decir, se ordeña la cabra, se saca la leche y se recupera la proteína de interés. Sigue siendo una fábrica. Y también se ha hecho esta con otra proteína, con otro compuesto. Bueno, de hecho es una proteína que se llama cetuximab. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en cáncer, que es supremamente costoso. También se ha logrado la edición genética de simios, de cerdos, de perros, por ejemplo. Este es un beagle en el cual se hizo la edición genética de las proteínas asociadas al músculo
Este es el control y este es el Vigo normal. A este Vigo le pusieron Hércules. ¿Listo? Lo están haciendo los chinos. Pero aquí va un caso que es más chévere. Yo creo que a Oscar le va a gustar mucho. ¿Han escuchado de esta compañía, Novo Nordisk? Novo Nordisk es una compañía danesa. Lo que produce la compañía equivale entre el 30 y el 40% del PIB de Dinamarca. ¿Listo? Fíjense el valor. Estos son coronas danesas. ¿Listo? Esto lo tomé esta mañana. ¿Y por qué se volvieron tan famosos y con tanto dinero? Porque ellos producen esta molécula, semaglutide. La semaglutide es una molécula que interactúa con los transportadores de glucosa. Esta compañía todo el tiempo ha trabajado con diabetes, pero se dieron cuenta por alguna razón que esa molécula también ayudaba a adelgazar las personas. Entonces, hoy en día se está enviando esa molécula como un tratamiento de control, o para diabetes o para que las personas pierdan de peso. En Colombia se consigue como Ozempic o como Wegovy. ¿Listo? Vale como 600.000 pesos el pool de como 10 tabletas, pero realmente es muy efectivo. Y estos son algunos de los efectos positivos que tiene esta molécula. Hasta ahora no se han reportado efectos negativos de eso. Esta es una aplicación real de la biotecnología. Pero esta es más chévere. Fíjense en esto, para contextualizar cómo la biotecnología se involucra con la sociedad. Esta es una descripción del precio de la acción de la compañía histórica en los últimos 5 años. El precio de la acción arranca en el 2020 casi en $30. En este momento está por acá arriba casi en $110. A través de esa molécula que les acabo de mostrar, el precio de la acción se disparó. Pero si lo vemos este año pues ha habido fluctuaciones, sigue estando alta, pero una cosa interesante es que si uno compra acciones de la compañía, uno también tiene derecho a los dividendos. Pero este no es el único caso chévere de compañías de este tipo que están cotizando en bolsa. Tenemos Novartis, que también es una farmacológica bastante grande. Este es el comportamiento en los últimos 5 años. Fíjense desde cuándo empiezan los picos. 2021, 2022, 2023 y aquí se dispara. En este momento esta compañía está trabajando con cultivo celular, que son aplicaciones biotecnológicas, reparación celular, terapia de cáncer y regeneración celular. Este es el valor de la acción el día de hoy, $109, después de que arrancó en 90, esta no ha subido tanto. Pero este no es el único caso, también hay casos de fracaso. Aquí hay uno muy chévere, que es este es de una compañía que se llama Ginkgo. Si uno la busca en la bolsa de valores aparece como DNA. Entonces Ginkgo lo que hace es trabajar con el procesamiento de datos biológicos en distintos frentes: agricultura, farmacia, trabaja con el gobierno americano. Pero pasó una cosa muy interesante en los últimos 5 años. Este era el precio de la acción en 2022, $558. Los resultados de la compañía con las promesas que hicieron no fueron los adecuados y este es el precio de la acción hoy. Fíjense en el cambio tan grande. Solo porque los resultados no fueron los adecuados y han tenido un declive muy importante. Pero uno también puede ver esto representado en algo que se llama un ETF. El ETF es un portafolio en el cual se agrupan muchas compañías biotecnológicas. El ETF más usado en el Nasdaq es el NBI. Y este NBI representa las 213 compañías más importantes en biotecnología en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está el pico más alto? ¿Qué pasó en este tiempo? La pandemia, el coronavirus. Estas compañías biotecnológicas empezaron a ganar un montón de dinero. Y cuando les digo un montón de dinero, es que se mueve un montón de dinero. Si uno busca cuánto se movió en la bolsa de valores en Nueva York por sector, va a encontrar esto. Entonces aquí tengo discriminados los sectores en los cuales hay movimiento. Está el sector de tecnología, el sector de microcomponentes, el sector financiero, y aquí está el sector de salud con las compañías biotecnológicas. Entonces ustedes se dan cuenta de todo lo que está moviendo en la bolsa de valores. Estos sectores son muy grandes. En pandemia esto fue casi igual a esto. Se mueve un montón de dinero.
Con todo esto que he tratado de hacer, darles un panorama global de lo que es la biotecnología, las aplicaciones y cómo se mueve en el mundo hoy en día. Ahora, ¿cómo contextualizamos eso con lo que hacemos acá? Entonces, aquí nosotros tenemos trabajos en los cuales estamos intentando hacer ejercicios de bioremediación utilizando aguas de petar y vinazas. Lo hacemos en el laboratorio de Juan Carlos Higuita. En los trabajos de maestría, en la MECEN, estamos tratando de hacer procesos de bioprospección. Recién, en junio, se nos graduó una estudiante que hizo un trabajo en un colegio en Herbeo. Puso cámaras trampa alrededor del colegio y puso a sus estudiantes a que determinaran qué mamíferos y qué aves estaban presentes ahí. Hicieron un muestreo por un tiempo. Ese trabajo fue tan importante que la Corporación Autónoma del Tolima lo toma como punto de referencia para poder establecer la riqueza ecológica que hay en la zona. También tuvimos un trabajo con un estudiante que trajo una comunidad indígena en Santa Cecilia, que queda en la frontera entre Risaralda y Chocó, con comunidades en Vera. Y utilizando una plantica que se llama mimosa púdica, que es la famosa dormidera, él le explicaba a sus estudiantes cómo los distintos estímulos físicos y químicos cambiaban la estructura de la planta para hacer que se pueda plegar. Y además les enseñó a manejar el microscopio en Embera, que es una cosa loquísima. De hecho, hace 2 días nos llegó como un reconocimiento que le hicieron en video. Hubo otra niña, también de un trabajo de la MECEN, que en el parque de Fresno, que es un municipio que queda acá cerca, puso a los niños con binoculares a identificar las aves que estaban en el parque para hacer un ejercicio de bioprospección, saber quiénes estaban ahí. Ese ejercicio causó tanto impacto que en una de las esquinas del parque de Fresno, como parque de todo pueblo, hay un café. La gente del café salió a ver qué estaban haciendo los niños y cogieron los binoculares también a empezar a identificar las aves que estaban ahí. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que estamos empezando a iniciar ese trabajo de construcción de ese saber de biotecnología acá en la universidad. Y estamos tratando de articularnos desde el programa de Ingeniería Biológica y con los chicos de Ingeniería Física e Ingeniería Química con distintos proyectos de investigación relacionados con esto. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Walter. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.